Buen día, profesor y compañeros. El día de hoy, Andrés Tejero y quien les habla, Juana Martínez, les presentaremos los regímenes y organizaciones internacionales desde el caso de estudio la respuesta de la OMS a la pandemia de COVID-19 para el año 2020. Para ello, primero abordaremos las definiciones de los conceptos clave. Stephen Krasner define que un régimen internacional es un conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos alrededor de las cuales convergen en un área de relaciones internacionales, mientras que Esther Barbé define las organizaciones internacionales como una asociación de estados establecida mediante un acuerdo internacional por tres o más estados para la consecución de unos objetivos comunes y dotada de una estructura internacional con órganos permanentes propios e independientes de los estados miembros. Ahora mencionaremos los actores implicados pues, en este caso de estudio. Primeramente tenemos a los estados soberanos, pues son los países alrededor de todo el mundo, cada uno con diferentes respuestas nacionales y colaboraciones internacionales. La segunda son organizaciones internacionales, aparte de la OMS, que son la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la Organización Mundial del Comercio y la Unión Europea, quienes tuvieron unos roles significativos en la coordinación de políticas, distribución de recursos y apoyo financiero. En tercer lugar, tenemos a las empresas farmacéuticas y biotecnológicas, que son los actores claves en el desarrollo de la producción y distribución de vacunas, medicamentos y diagnósticos. En estas podemos encontrar Pfizer, Sinovac, Johnson Johnson, entre muchas otras. En el cuarto lugar tenemos a las organizaciones no gubernamentales, a las conocidas ONGs, que fueron los Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja, las cuales proporcionaron asistencia sanitaria y apoyo logístico en muchas regiones. En quinto tenemos los fondos y las alianzas internacionales, la Coalición para las Innovaciones en Preparación de las Epidemias, conocidas como el CEPI, y el Gavi, la Alianza para las Vacunas, desempeñaron roles fundamentales en la financiación y distribución equitativa de las vacunas en cada uno de los países. Y por último tenemos a las empresas privadas y los filántropos. Una fundación clave para este momento crítico del COVID-19 fue la fundación de Bill y Melinda Gates, que proporcionaron fondos sustanciales para la investigación de vacunas y tratamientos. A continuación nos enfocaremos más en el contexto del caso. Desde allí abordaremos el rol de la OMS. Entonces, la OMS, como una ramificación de las Naciones Unidas, ha sido un actor clave para la respuesta global de la pandemia de COVID-19, desde diciembre del 2019 que se pronunció. Para esto tenemos 4 puntos o 4 roles importantes de la OMS. La primera fue la detección temprana y la alerta, porque el COVID-19 se declaró como una emergencia de salud pública de la importancia internacional en enero del 2020 y como pandemia en marzo del mismo año. En segundo lugar, tenemos la coordinación global, pues esta facilitó la cooperación entre países y emitió directrices sobre las medidas de salud pública y promovió la investigación y el intercambio de información científica. En tercer lugar, tenemos el acceso equitativo a recursos, pues lideró iniciativas como el Accelerator y COVAX para garantizar el acceso equitativo a las vacunas y tratamientos y los mismos diagnósticos en todo el mundo. Y por último, tenemos la comunicación y lucha contra la desinformación, pues en esta proporciona información actualizada y basada en la ciencia, combatiendo la desinformación y educando al público sobre las medidas preventivas y evitando la desinformación por muchos medios masivos de comunicación. Ahora mi compañero Andrés profundizará mucho más en el caso de estudio. Bueno, y continuando con el tema, vamos a profundizar un poco más sobre la importancia de las organizaciones o regímenes internacionales y cómo la OMS y otros organismos internacionales gestionaron la crisis, las medidas que se tomaron y los desafíos enfrentados en cuanto a la pandemia. Vamos a hablar un poco sobre la respuesta de la OMS, principalmente los logros y cuáles fueron los problemas y las respuestas de los regímenes internacionales, también logros y problemas. En cuanto a la OMS, los logros más importantes fueron el desarrollo de vacunas, ya que se facilitó la colaboración internacional para el desarrollo y distribución de la vacuna, y también se creó un sistema que se llama COVAX, que fue impulsado por la OMS y que permitió que muchos países de ingresos bajos tuvieran acceso a las vacunas. También hablamos de los protocolos de salud pública ya que se establecieron estos protocolos para ayudar a mitigar la propagación del virus, como el uso de equipos de protección personal y medidas de higiene. De los principales problemas podemos hablar sobre los retrasos por la falta de coordinación, ya que hubo críticas sobre la lentitud en las respuestas inicial y también de la falta de coordinación entre la OMS y algunos países. Las primeras etapas de la pandemia vieron una falta de claridad en las directrices y demoras en la implementación. También hablamos de las desigualdades en el acceso a las vacunas, ya que a pesar de los esfuerzos de COVAX, la distribución de las vacunas mostró una fuerte disparidad entre países ricos y países pobres.
En cuanto a la respuesta de los regímenes internacionales, en cuanto a los logros, podemos ver que la colaboración internacional fue muy importante, ya que a pesar de las tensiones, hubo un esfuerzo significativo para compartir información sobre el virus y así mejorar las prácticas para su control. También vemos las innovaciones tecnológicas, ya que la pandemia aceleró el proceso de desarrollo de tecnologías para rastrear el virus, como aplicaciones móviles y plataformas de telemedicina. En cuanto a los problemas, podemos ver la falta de coordinación global, ya que la respuesta estuvo marcada por una falta de coordinación entre países, lo que lleva a enfoques divergentes e incluso contradictorios. También hubo un impacto económico y social, eso es evidente, ya que las medidas de confinamiento tuvieron un impacto profundo en la economía y en la salud mental de las personas, lo cual fortaleció desigualdades que ya existían antes. Ahora vamos a hablar un poco sobre el impacto. En este podemos ver la facilitación de la colaboración internacional y el fortalecimiento de las redes de salud globales, ya que la ONU como una agencia, disculpe, ya que la OMS, como agencia de la ONU dedicada a la salud, ha sido fundamental en la coordinación global de respuestas de emergencias sanitarias. Iniciativas como COVAX ejemplifican cómo la OMS puede facilitar la colaboración entre países de diferentes niveles económicos. También se ha trabajado para fortalecer las redes de salud globales y mejorar la infraestructura sanitaria en países de desarrollo. La pandemia claramente también evidenció la importancia de una infraestructura que fuera robusta y que también pues demostrara una respuesta rápida en cuanto a este tipo de crisis sanitarias. También hablamos de la política internacional, la influencia en la diplomacia internacional y las reformas y desafíos institucionales, ya que la OMS ha jugado un papel importante en la diplomacia sanitaria, influyendo en las relaciones internacionales mediante la promoción de estándares globales de salud. Y la pandemia pues claramente impulsó también discusiones sobre una reforma a la OMS y de los regímenes internacionales para mejorar la eficacia y la equidad en la respuesta a futuras crisis. Sin embargo, estos debates también han revelado profundas divisiones entre los países sobre cómo reformar la institución, ya que pues, no es muy claro cómo poder hacerlo, teniendo en cuenta la cantidad de países que hay pues, a nivel global. También tenemos la gestión de crisis, que nos muestra cómo los mecanismos de respuesta de emergencia y los aprendizajes y adaptaciones, ya que la OMS ha desarrollado y perfeccionado mecanismos de respuesta a emergencias que permiten una rápida movilización de recursos y conocimientos. Eso incluye la coordinación de equipos internacionales de respuesta y la gestión de recursos sanitarios. También la pandemia pues, ha llevado a la revisión de las estrategias de gestión de crisis, destacando la necesidad de la preparación más integral y la importancia de comunicación efectiva en tiempos de crisis. Ahora vamos a hablar un poco sobre las tendencias y los desafíos que se presentaron principalmente en cuanto a la pandemia para la OMS. En este tendemos la tendencia, nacionalismo vacunal y competencia geopolítica. Este nacionalismo principalmente se ve en los países desarrollados, ya que priorizan la producción y la distribución de las vacunas a nivel nacional, lo que perjudica principalmente la cooperación internacional y lo que también a su vez genera una competencia entre grandes potencias para mostrar como quién tiene más influencia política o más poder utilizando esta herramienta de la distribución de vacunas. Por otro lado, tenemos la aceleración de la digitalización y la telemedicina, ya que los regímenes y las organizaciones han adoptado estas nuevas tecnologías digitales, incluyendo la telemedicina, las plataformas de comunicación digital, para continuar sus operaciones y así mejorar la respuesta a la crisis. También tenemos la revisión de las políticas de la salud global, ya que la pandemia demostró las debilidades en la infraestructura de salud global y ha llevado a una revisión de las políticas internacionales de salud y pues se ha debatido ya la necesidad de fortalecer los sistemas de alerta temprana y de respuesta rápida, así como la equidad en la distribución de recursos sanitarios. En cuanto a los desafíos principales, tenemos la desigualdad de la distribución de vacunas y recursos, ya que los países en desarrollo y con menos recursos han enfrentado dificultades para acceder a las vacunas y a los tratamientos que se necesiten, demostrando así estas disparidades globales en cuanto a salud. Y también podemos ver la desinformación y confianza pública, ya que en las instituciones han persistido problemas durante la pandemia, ¿no? La propagación de información errónea sobre el virus y las vacunas ha obstaculizado también los esfuerzos de salud pública y ha socavado la confianza en las autoridades. Y ahora vamos a ver un poco sobre, ya finalizando, sobre las reflexiones. Hablamos sobre la adaptación de los mecanismos internacionales, donde la OMS y otros organismos han tenido que ajustar sus estrategias y operaciones en respuesta a la crisis. Por ejemplo, la OMS ha reforzado sus capacidades de comunicación y coordinación y ha promovido iniciativas para mejorar así la equidad de distribución de recursos. También tenemos la efectividad en la resolución de problemas globales, ya que esta ha sido mixta porque aunque se han logrado algunos avances significativos como la coordinación en el desarrollo de vacunas, también se han enfrentado serias limitaciones
en términos de coordinación global y equidad. La pandemia ha demostrado la necesidad de una mayor cohesión y cooperación entre países para abordar así crisis globales de manera efectiva. Y por último, tenemos las propuestas para el futuro, ya que se sugiere fortalecer las estructuras de gobernanza global, mejorar la coordinación entre países y organizaciones y abordar las desigualdades en el acceso a recursos. También se debe fomentar una mayor transparencia y confianza en la comunicación de riesgos y en la gestión de crisis, claramente. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.